noches, que Dios les esté bendiciendo grandemente, esperando pues se encuentren bien la noche de hoy. Sobre todo se encuentren bien desde la comodidad de su hogar, con la disposición de poder aprender acerca de la palabra del Señor, con la disposición de poder estudiar las escrituras en esta noche, ¿verdad? Como siempre estamos aquí en el programa, el hermano Johnny Bulnes, aquí a mi lado, y mi persona, ¿verdad? Que siempre estamos aquí cada domingo a estas horas pues tratando de enseñarle lo que dice la palabra del Señor. Como siempre le decimos, es necesario de que usted tenga su Biblia a mano, de que usted tenga ahí su libreta de apuntes para que usted vaya anotando cada uno de los versículos que se van tocando en el transcurso del programa. Agradecemos la sintonía que tiene para con nosotros cada domingo, especialmente nuestros hermanos de las iglesias de Cristo que nos ven cada domingo, y también las personas que nos ven desde afuera del país. Entonces, y las personas que nos ven por supuesto desde acá, desde la ciudad. El día de hoy vamos a estar tocando un tema muy interesante, un tema que ha estado sonando en estos últimos días, y es acerca de las señales del fin, ¿verdad? Del fin de esta vida, del fin del mundo, donde esto ha ido alarmando a las personas. De repente pues vieron ahí que surgió un eclipse y ya dijeron, no, es que la Biblia dice que cuando sea el fin del mundo que va a venir un eclipse. Entonces de repente están viendo de que Israel está en guerra, no, es que la Biblia dice que cuando ya sea el fin de las cosas, que los pueblos van a atacar a Israel, entonces que Israel va a ser destruido. Entonces vamos a estar hablando acerca de las señales, no de lo que vende la televisión, no de lo que venden los noticieros, sino de lo que dice realmente la Escritura, ¿verdad? Que es lo más importante, porque de repente pues hay personas que se agobian y dicen, no, de que ahora sí ya es momento de la venida, no, que ahora sí andan ahí que alarmados, ¿verdad? Que preocupados, pero dejar de que anden preocupados, no se acercan a Cristo de todo corazón, que es lo peor, ¿verdad? Entonces, de eso vamos a estar hablando la noche de hoy. El encargado de dar el tema en esta noche va a ser nuestro hermano Johnny Bulnes, así que le pedimos pues de que trate de poner la mayor atención. Por supuesto de que comparta también el programa a través de las diferentes redes sociales, ¿verdad? Invite a su vecino que llegue a su casa también a ver el programa de televisión, ¿verdad? Para que se edifique con la palabra del Señor. Sin más que agregar, vamos a dejar a nuestro hermano Johnny en esta noche. Bendiciones, queridos hermanos, como siempre es un gran placer estar aquí frente a ustedes a través de estas cámaras. Llegar a la intimidad de su hogar para nosotros es una gran bendición poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Vamos a tocar un tema hoy muy importante, como nuestro hermano Quiroz lo ha mencionado. Estos días atrás hubo un eclipse, Israel está en guerra, aquí en Honduras han habido terremotos. Entonces la gente se alarma, la gente se preocupa, la gente piensa que ya viene el fin, que estas son señales que la Biblia ha mencionado y que estas señales pues anuncian que pronto nuestro Señor Jesucristo vendrá. La pregunta es si estas señales realmente son indicios de que nuestro Señor Jesucristo está pronto a regresar. Vamos a ver qué es lo que las Escrituras nos dicen y qué es lo que la Biblia nos menciona con respecto a este tema. Este tema tiene que ver con la esperanza del cristiano. El cristiano tiene una esperanza, la esperanza de la vida eterna, la esperanza de que después de esta muerte sigue la vida continúa, donde nosotros como cristianos esperamos que cuando el Señor Jesucristo venga, si nosotros ya hemos muerto, entonces vamos a resucitar, y si estamos vivos, pues seremos transformados y estaremos siempre con el Señor. Esa es la esperanza que nosotros tenemos, esa es la esperanza del cristiano, pero hay mucha falsa esperanza. Hay gente que espera cosas que no son ciertas, espera cosas que no van a pasar, o malinterpretan ciertos textos de la Escritura, los aplican mal, y eso le da a la gente una falsa esperanza. Están esperando cosas que no van a suceder. Entonces hoy traemos y esperamos pues traerle claridad a usted, a su entendimiento, a su mente, a su corazón, para que usted pueda entender claramente lo que las Escrituras dicen. Primero, vamos a tocar como primer punto la promesa de su venida. Vamos a tocar como primer punto la promesa que el Señor Jesucristo hizo de su venida. Vamos a leer en la Biblia, en Hechos capítulo 1,
versículo 9 al 11, donde la Escritura nos dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Dice el verso 10: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. El texto nos dice claramente que cuando el Señor Jesucristo ascendió, después de haber resucitado, después de haber estado durante 40 días con sus discípulos enseñándoles acerca del reino, después de que se cumplió este periodo de tiempo, después de 40 días, dice la Escritura que el Señor Jesucristo ascendió, subió a los cielos. Dice que los apóstoles estaban reunidos, ellos lo vieron cuando el Señor Jesucristo subió, una nube lo cubrió de sus ojos y ya no lo vieron nunca más. Pero dos ángeles se aparecieron y estos dos ángeles dan un testimonio verdadero y les dice que de la misma manera en que Jesús fue tomado, de la misma manera lo veréis venir al Señor Jesucristo nuevamente. O sea, de la misma manera en que Él se fue, de la misma manera el Señor vendrá. Entonces, eso es lo que primeramente la Biblia nos dice acerca de la promesa de su venida, que de la misma manera en que se fue, de la misma manera Él vendrá. ¿De qué manera? De una manera visible. El Señor no vendrá de una manera que nadie lo vea. Muchos enseñan que el Señor vendrá de una manera secreta, donde nadie lo verá, y que se llevará a unos y dejará a otros aquí. No, tal cosa no aparece en las Escrituras. El Señor dice que Él se fue, y de la misma manera que se fue, de la misma manera le veremos venir. Entonces, eso es lo que la Escritura dice. Dice Juan capítulo 14, cuando usted lee Juan capítulo 14, versículo del 1 al 3, dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé lugar. Dice el verso 3, vendré otra vez. Ahí está, mire, la promesa de su venida. Dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 14, versículo 3, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Eso es lo que la palabra dice, que cuando Cristo vendrá, vendrá otra vez. Vendré otra vez. No 2 veces, 3 veces, sino solo otra vez el Señor vendrá. Juan 14, versículo 3. Ahora vamos a leer otro texto muy importante, que es Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, donde la Escritura nos dice a nosotros lo siguiente. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, dice: he aquí que viene con las nubes. El Señor viene con las nubes, ¿se acuerdan? De la misma manera en que el Señor se fue y lo cubrió una nube, de la misma manera Él vendrá. Por eso dice Apocalipsis 1:7, he aquí que viene con las nubes. Y póngale ojo a esto, porque esto es muy importante. Cuando el Señor venga, todo ojo le verá. No será un rapto secreto como muchos enseñan, sino que cuando el Señor venga, cuando Él dice en Juan 14:3, vendré otra vez, cuando el Señor venga otra vez, dice Apocalipsis 1:7, que todo ojo le verá. Y los que lo traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Todo ojo verá al Señor cuando Él venga. Dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, dice la palabra del Señor: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero.
Como usted notará, querido televidente, querido hermano, el Señor dice y promete que Él va a venir. Pero dice que Él va a venir, pero va a venir de la misma manera que se fue, de la misma manera vendrá. Dice, vendré otra vez porque les he preparado un lugar. Cuando venga otra vez, según Apocalipsis 1:7, todo ojo le verá. Y dice, Primera de Tesalonicenses 4:16, que el Señor descenderá del cielo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso es lo que va a pasar cuando el Señor venga. Esa es la promesa de su venida. Entonces, con estos textos quedan anuladas un montón de doctrinas que andan circulando por todos lados en el mundo evangélico y en otro montón de iglesias, donde se enseña que Cristo vendrá de una manera secreta. No, el Señor dijo, yo voy a venir, pero cuando el Señor venga, todo el mundo lo va a ver, no va a ser algo secreto. Entonces, como primer punto, queremos enseñarle a usted, querido televidente, que el Señor prometió que va a venir. Ahora bien, el Señor ha tardado mucho tiempo, sí, desde hace 2000 años se está anunciando la venida del Señor. No sabemos cuándo el Señor va a venir, no sabemos cuánto tiempo más tendremos que esperar, pero sí es seguro que el Señor vendrá. Sí estamos convencidos, sí creemos plenamente en nuestro corazón que el Señor vendrá otra vez. ¿Cuándo vendrá? No lo sabemos, pero sí estamos seguros que vendrá. Y cuando vendrá, y cuando el Señor venga, todo ojo le verá. ¿Qué le parece, hermano Quiroz? Es que tocar este tema es bastante interesante porque es algo de que donde las personas, el ser humano, se llena de mucha incertidumbre, y pues donde lamentablemente pues nosotros vamos a tener que dañarle el negocio a algunas personas de las redes sociales que ellos hablan este tipo de temas para ganar seguidores. Nuestro objetivo no es ese, ¿va? Nuestro objetivo es enseñarles la verdad a las personas. Pero ¿qué está pasando? Bueno, está pasando que en este mundo tecnológico sucede que se está diciendo, no, miren que este versículo de Lucas dice esto, no, mire que ya aconteció lo del eclipse, no, mire que está temblando y aquí cuando ha temblado y que no sé qué. Entonces comienzan las personas a alarmarse de una manera increíble y también comienzan a mencionar el tema del raptor, donde nosotros pues ya hemos mencionado este tema, donde mencionamos hace algunos programas de que esta situación pues es algo incierta, entonces es algo falso, porque con los versículos que acabamos de tocar pues eso queda totalmente anulado. Entonces, incluso hay personas que dicen, no se dejen engañar, dice, yo he visto ahí en algunos programas que están diciendo, no se dejen engañar, ya son las señales del fin, ya el fin del mundo ya se está acercando y que no sé qué y que no sé cuánto, y usted haga esto y usted haga aquello y usted haga lo otro, ¿verdad? Entonces, las personas piensan pues de que van a ser levantadas para el cielo, entonces de que esto va a ser un secreto. Entonces, de que ya con el eclipse, de que tanto, ¿verdad? Y el caso es de que a todo, hermano Johnny, a todo lo que está sucediendo, cualquier cosa que esté sucediendo, viene y la atribuyen como una señal del fin, ¿verdad? Entonces, y como mencionamos siempre, nuestro objetivo es mencionar la verdad, es transmitirle lo que dice el mensaje del Señor. Entonces, no engañarlo, ¿verdad? No llenarlo ahí de metáforas, ahí de cosas de historia, no. Sino mencionarle lo que dice la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, acabamos de ver lo que dice la palabra del Señor, de que dice que todo ojo le va a ver. Entonces, la venida del Señor Jesucristo no va a ser una venida ahí secreta, entonces, donde todo va a ser oculto, no. La venida del Señor Jesucristo, dice la palabra del Señor, que todo ojo le verá. Entonces, ¿qué es lo que hacen este tipo de cosas? Bueno, este tipo de cosas lo que hacen es venir y crear supersticiones dentro de la mente de las personas, y las personas ya están ahí con esas supersticiones en la mente. Entonces, y si bien es cierto, de repente pues la tecnología tiene gran uso el día de hoy, pero si se usa de manera correcta. Yo he visto hasta que hacen ediciones, ahí miren, allá un caballo en las nubes, dicen. Sí. Miren que allá apareció una luz, que no sé qué, que no sé cuánto.
Entonces las personas se alarman porque de repente pasa aquello que se lo mandan ahí al WhatsApp y le dice comparta con 20 personas porque si no se lo lleva el diablo. Comparta con 20 personas porque si no comparte usted no cae en maldición, usted no se va al cielo. Y viene la persona pues y todo esto se convierte en un negocio y inocentemente la persona comienza a compartir y le mandó al vecino, le mandó al familiar, le mandó a medio mundo y pues es que yo me tengo que asegurar irme al cielo. No hombre, así no se va al cielo, el cielo no se va mandando mensajitos. Al cielo no se va de esa forma. Entonces lo que queremos transmitirle en esta noche es eso. Entonces las verdaderas señales que menciona la Escritura, no que menciona a alguien que salió ahí en alguna red social, no. Las verdaderas señales que menciona la Escritura, ¿verdad? Entonces acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando ya todo este mundo se va a acabar, entonces esas son las señales que nosotros queremos mostrarle en esta noche y por lo tanto pues comenzamos diciéndole de que todo ojo va a ver al Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces no va a ser algo oculto ahí, entonces todo ojo le verá a Jesucristo, va a aparecer en las nubes y no va a ser ningún secreto que Él va a venir, ¿verdad, hermano? Correcto, hermano, ese es el primer punto, usted lo ha resumido muy bien. Ahora bien, vamos a analizar ahora un segundo punto importante en este estudio bíblico, donde ¿cuándo vendrá Jesús otra vez? ¿Cuándo vendrá? Y la pregunta es, ¿son las señales de Mateo 24, versículos 6 y 7, guerras, pestes, hambres, terremotos, señales de la segunda venida de Cristo? Leamos, Mateo capítulo 24, versículos 6 y 7 dice, y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Dice el verso 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. La pregunta es, estas señales que menciona Mateo capítulo 24, versículos 6 y 7, ¿son señales que hablan de el fin del mundo y de la venida de Cristo? La verdad que no. Esto que les acabo de leer yo, de las guerras, de los rumores de guerra, de la nación contra nación, de reino contra reino, de pestes, de hambre, de terremotos, no tienen que ver con el fin del mundo y con la venida del Señor. Estos versículos de Mateo 24 tienen que ser estudiados en su contexto y analizados con el texto paralelo que es Lucas capítulo 21, donde usted ahorita mismo lo va a leer. Quiero que vaya a Lucas capítulo 21, versículo 20 y al 24. Dice, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumpla todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Esto es sumamente interesante, hermano, porque cuando usted lee Mateo capítulo 24 y lee Lucas capítulo 21, es el mismo relato. Mateo habla de que habrá guerras, rumores de guerra, habrá pestes, habrá hambre, habrá terremotos, pero Lucas, que está hablando del mismo tema, nos dice que tiene que ver con Jerusalén. Si usted lee el verso 20, dice de Lucas 21, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que de su destrucción ha llegado. Estos versículos de Mateo 24, 6 y 7, que hablan de terremotos, hambre, pestes y todo este tipo de cosas, se refiere a lo que sucedería antes de la destrucción de Jerusalén. No está hablando de que estas señales son señales del fin antes de que Cristo venga y del fin del mundo. No, se refiere a la destrucción de Jerusalén, precisamente destrucción que sucedió en el año 70
después de Cristo, cuando los romanos devastaron la ciudad de Jerusalén. Eso usted lo puede corroborar con la historia. La historia narra precisamente que esto realmente sucedió, lo que está aquí en la Biblia escrito, y que sucedieron ciertas cosas antes de la destrucción de Jerusalén. Si es cierto, usted puede leer los relatos históricos y usted se dará cuenta de que estas cosas que narra Mateo 24 no son cosas para el fin del mundo, sino se refiere a la destrucción de Jerusalén. Entonces usted me puede preguntar, ¿no habrá señales pues de su venida? No. Cuando el Señor venga no habrá señales, y las únicas condiciones que habrán cuando el Señor venga son las siguientes. Vamos a leer primera de Tesalonicenses. Mire lo que sí habrá cuando el Señor venga. Primera de Tesalonicenses 5. Usted se va a sorprender, querido hermano, querido televidente, porque la gente piensa que cuando hay terremotos, cuando hay eclipses, cuando hay hambres, cuando Israel va a la guerra. La verdad es que Israel ha estado en guerra desde más de 100 años. Eso es algo ya muy común en el pueblo judío, estar en guerra. Pero mire, cuando el Señor venga, ¿qué condiciones habrá? Póngale mucha atención a este versículo, porque este versículo derrumba todas estas ideas alarmistas, sensacionalistas que existen, de que habrá guerras y rumores de guerra, que Israel en guerra, que los eclipses, que los terremotos, que vieron a Elías y a Moisés caminar. Todas esas cosas no son ciertas. Mira lo que dice Primera de Tesalonicenses 5, del 1 al 3, dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Los hermanos en Tesalónica estaban totalmente y completamente instruidos con respecto a la venida del Señor. Dice el versículo 2: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. No habrá señales. Un ladrón a usted no le va a decir: mire que tal día lo voy a ir a asaltar, mire que tal día voy a llegar y voy a forzar las puertas de su casa. Le aviso desde ahorita para que esté preparado. Un ladrón no hace eso. Un ladrón, hermano, lo sorprende a usted. Y la idea no es que el Señor es un ladrón, sino que el Señor vendrá de la misma manera en que un ladrón entra a su casa sin avisar, de improviso. Y dice el verso 3: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Más bien cuando el mundo hable de paz, más bien cuando el mundo hable de seguridad, cuando el mundo hable de que todas las condiciones están bien, de repente viene el día del Señor. No cuando hay terremotos, no cuando hay eclipses, no cuando hay guerra en Israel, no cuando hay pestes, no cuando hay pandemia, nada de eso. Más bien es todo lo contrario. Más bien cuando la gente diga que paz y seguridad vendrá sobre ellos, destrucción repentina. El Señor vendrá. El Señor vendrá cuando nadie lo espere. Entonces, ¿cuándo vendrá el Señor Jesús? Cuando nadie lo espera. Mucha gente, debido a la alarma que crean ciertas personas a través de estas cosas, de que el Señor ya viene, de que hay guerra y todo eso, más bien la gente está expectante, más bien la gente está preparada o busca prepararse, como nuestro hermano Quiroz lo mencionó. Pero vemos que cuando el Señor venga, la gente va a estar totalmente confiada. El Señor va a venir sin decirle absolutamente a nadie, y no habrá señales de su venida. Cuando uno menos acuerde, veremos al Señor en las nubes, y eso será el fin de todo. No habrá señales antes. Usted y yo tenemos que estar preparados para la venida del Señor, porque el Señor va a venir sin avisarle absolutamente a nadie. ¿Qué le parece? Así es, hermano. Es bien interesante lo que estamos mencionando, porque vuelvo a repetir, las personas se alarman, ¿verdad? Se desesperan, se estresan y todo. Entonces, ¿por qué? Por tanta persona que de repente no sabe aplicar los versículos bíblicos en el contexto adecuado, ¿verdad? Entonces, sino que piensan de que los versículos bíblicos están hablando acerca de los futuros tiempos.
Entonces, queramos o no, la historia va relacionada, ¿verdad?, con los acontecimientos que menciona la Escritura. Entonces, por ejemplo, cuando leíamos acerca de las señales antes del fin, en Lucas capítulo 21, usted mencionaba algo muy cierto, ¿verdad? Entonces, la destrucción de Jerusalén. La destrucción de Jerusalén sucedió allá en el año 70 después de Cristo, ¿verdad? Entre el mes de abril y septiembre, ahí se dio la destrucción de Jerusalén. ¿Quiénes fueron los que se encargaron de sitiar, de cercar a Jerusalén como tal? Fue el Imperio Romano, ¿verdad? Entonces, y es ahí donde la iglesia sufrió este tipo de cosas, porque la iglesia comenzaba y resulta de que ellos eran perseguidos, y menciona ahí, dice, y busquen y huyan, dice, a los montes, menciona el versículo 21 del capítulo 21 de Lucas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, un escritor que se llamó Eusebio, él escribió de que los cristianos huyeron cuando el Imperio Romano cercó Jerusalén, huyeron a la ciudad de Pela, situada en Perea, en la ribera oriental del río Jordán. Entonces, que prácticamente es un monte, ¿verdad? Entonces, ahí huyeron los cristianos, pero resulta que eso es lo verdadero, eso es lo real, eso es lo que tiene que transmitirse. Pero no, resulta que hoy lo que sucede es que las personas se alarman y dicen, bueno, ya me voy de la ciudad, me voy a ir a meter allá al cerro, me voy a ir a meter allá a los montes, entonces porque aquí va a ser dañado, aquí va a ser destruido y todo eso. Entonces, no, el versículo no se está refiriendo a algo que va a suceder, sino a algo que aconteció como tal en ese entonces, ¿verdad? Entonces, póngase a pensar cuánto tiempo ha pasado desde el año 70 después de Cristo hasta la fecha en la que estamos viviendo nosotros, ¿verdad? Entonces, es ahí donde lamentablemente comienzan este montón de pensamientos que vienen y le nublan la mente a las personas. ¿Por qué? Porque no le dan la interpretación correcta a los pasajes bíblicos, no conocen el contexto histórico, no conocen el contexto sobre el cual se escribió el versículo como tal, sino que simplemente agarran una Biblia y comienzan a querer aplicar versículos a diestra y a siniestra, entonces sin saber realmente lo que el escritor quiso decir, en qué momento se escribió esto, qué situaciones estaban pasando. Entonces, y eso es lo que pasa lamentablemente hoy en día, ¿verdad? Entonces, está de más mencionar, y se lo voy a pasar repitiendo durante todo el programa, que las personas están alarmadas. Y se lo digo porque hay personas que han platicado conmigo y me han dicho, no, yo tengo miedo, no, dice, yo estoy alarmado porque ahí estoy viendo de que están atacando a Israel y que no sé qué, y que el fin del mundo y todo esto. Entonces, y las personas se alarman totalmente. Entonces, por eso la necesidad que tenemos nosotros de poder enseñarle a usted conforme a lo que dice la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, y eso estamos tratando de hacer en esta noche. ¿Mano Johnny? Amén. Entonces, otra vez nuestro hermano ha sido muy acertado en su comentario y dejamos totalmente claro que las guerras, los rumores de guerra, las pestes, la hambre y todo este tipo de cosas tienen que ver con Jerusalén y con su destrucción en el año 70, y no son eventos que van a ocurrir antes de la venida del Señor Jesucristo. No, usted debe entender y estudiar estos capítulos en su contexto, y usted se dará cuenta, querido hermano, de que habla de la destrucción de Jerusalén, que no le engañen, que no le mientan con respecto a que estos capítulos hablan de otra cosa. Es sumamente interesante. Entonces, el punto número 2, ¿cuándo vendrá otra vez nuestro Señor Jesucristo? Nadie lo sabe, vendrá como un ladrón en la noche sin avisarle a nadie. No habrá señales antes de su venida. Más bien, cuando digan paz y seguridad, vendrá aquel día sobre todas aquellas personas. Punto número 3, los eventos que están relacionados con la venida del Señor Jesucristo. Primero, habrá una resurrección general. Mira lo que dice Juan capítulo 5. Quiero que usted lea su Biblia, Juan capítulo 5, versículo 28 y 29. Dice la Escritura: no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo malo saldrán, y los que hicieron lo bueno, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación.
Entonces, esto es muy interesante porque la resurrección general, es decir, la resurrección de todos los muertos, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Ya hemos leído 1 de Tesalonicenses 4:16, que dice precisamente que cuando el Señor venga, la hora venga en la cual el Señor ha determinado venir por nuestro Padre Celestial, entonces cuando Él venga, a esa hora todos los que estén en los sepulcros oirán su voz y van a resucitar lo que hicieron lo bueno para resurrección de vida y lo que hicieron lo malo para resurrección de condenación. Pero primero resucitarán los que están en Cristo Jesús. Los muertos en Cristo resucitarán primero. 1 de Tesalonicenses 4:16. ¿Y luego qué pasará? Luego, después de 1000 años, ¿resucitarán los injustos? No, no habrá tal cosa de un reinado de Cristo de 1000 años sobre la tierra. Tal cosa no está enseñada en la Biblia. Malinterpretan versículos de Apocalipsis capítulo 20, donde habla de un reino de 1000 años, pero ellos no logran comprender, mucha gente no logra comprender que Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, habla de almas que habían sido decapitadas por causa del testimonio de Cristo, y a estas almas se les dice que ellas reinarán con Cristo. No dice todos los cristianos, se refiere a estas almas. Entonces, y no habla de Jerusalén, no habla de un gobierno terrenal aquí en la tierra. Más adelante les voy a explicar un texto que derrumba absolutamente toda esta creencia de que el Señor Jesucristo cuando venga va a establecer un reino de 1000 años aquí en la tierra. Eso la verdad no es algo que aparece en las Escrituras. Entonces, cuando el Señor venga, va a haber resurrección. Todos vamos a resucitar, buenos y malos. Solo que los que somos de Cristo vamos a resucitar primero. 1 de Tesalonicenses 4:16. Dice, y luego, después de que resuciten los que murieron en Cristo Jesús, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Recuerde que el Señor, de la misma manera que Él se fue, de la misma manera el Señor vendrá. Y dice la Biblia que habrá una hora en que todos los que estén en los sepulcros oirán su voz. Unos saldrán para resurrección de vida y otros para resurrección de condenación. Los que murieron en Cristo Jesús resucitarán primero. Luego nosotros, los cristianos que estemos vivos en el momento de la venida del Señor, seremos arrebatados juntamente con aquellos que han resucitado, aquellos que son de Cristo, que han resucitado primero. Y nosotros, juntamente con aquellos que murieron en Cristo, ellos y nosotros recibiremos al Señor en el aire y estaremos siempre con el Señor. Eso es la verdad de las Escrituras. Entonces no habrá un supuesto rapto del cual el Señor vendrá y solo se llevará a unos y dejará a otros acá. Esa no es una doctrina de la Biblia. Entonces eso es sumamente interesante. Los que estemos vivos, entonces seremos transformados, según dice Filipenses capítulo 3, versículo 21, transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Entonces es muy interesante entender que cuando el Señor venga, todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, habrá una resurrección general, donde van a resucitar los buenos y los malos. Pero ¿quién va a resucitar primero? Los muertos que han fallecido en Cristo Jesús. Ellos resucitarán primero. Luego nosotros que estemos vivos, que somos cristianos, vamos a ser transformados y vamos a recibir al Señor en el aire, y siempre desde ese momento estaremos siempre con el Señor,
porque Él dijo en Juan capítulo 14, que donde yo esté, dijo el Señor, vosotros también estaréis. Entonces siempre vamos a estar con Él. El Señor no viene a establecer un reino de 1000 años teniendo como capital a Jerusalén. El Señor no tiene ese plan. El Señor dice la Escritura en la carta a los Corintios, que cuando el Señor venga, el Señor entregará el reino. No dice que viene a establecer un reino, viene a entregar el reino. El Señor entregará el reino al Padre. Entonces eso es sumamente importante que nosotros lo entendemos, porque eso destruye estas doctrinas que enseñan de que Cristo vendrá, que reinará en Jerusalén y que después de los 1000 años Satanás será suelto, habrán unas guerras y otro montón de cuestiones que son básicamente imaginación humana. Entonces dice la Biblia que después nosotros transformará el cuerpo de la humillación nuestra, según Filipenses capítulo 3 versículo 21, y según Primera de Corintios capítulo 15 del versículo 50 al versículo 54, lo corruptible se transformará en incorruptible. Tanto la transformación de los vivos como la resurrección de los muertos sucederá a la final trompeta, como dice el verso 52 de Primera de Corintios capítulo 15. Entonces esto es sumamente interesante y vamos a leerlo. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 50 al 54. Dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, o no todos moriremos si el Señor viniera hoy. Entonces nosotros no vamos a morir, sino que inmediatamente seremos transformados. Pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Entonces esto es sumamente interesante, querido hermano, que nosotros, después de que suceda todo esto, lo corruptible se transformará en algo incorruptible. La Biblia habla de la hora, como está en Juan capítulo 5 versículo 28, habla de la trompeta final, como habla ahí Primera de Corintios 15 52, habla de su venida, luego el fin, como dice Primera de Corintios 15 23 y 24, y el día del Señor, como dice Primera de Tesalonicenses 5 2 y 4, y aquel día, como dice Segunda de Timoteo 1 versículo 18. La Biblia nos enseña que habrá un rapto, arrebatamiento secreto y luego 7 años de gran tribulación y luego un reino de 1000 años en la tierra. Estas son enseñanzas totalmente falsas. Cuando Cristo venga, entregará el reino al Padre. Primera de Corintios 15, versículo 23, dice la palabra. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Dice que habrá la resurrección. Cristo es el primero en resucitar y no volver a morir. Después las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Cuando Cristo venga, también nosotros vamos a resucitar. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Cuando el Señor venga, después de la resurrección, el Señor Jesucristo entregará el reino al Padre. No vendrá a establecer un reino de 1000 años en Jerusalén. No, es todo lo contrario. Cuando Cristo venga, entregará el reino al Padre, porque el reino es la iglesia. La iglesia es el reino. Dice Colosenses capítulo 1 que cuando nosotros obedecemos el Evangelio, somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y según Hechos 2, versículo 47, cuando uno es bautizado y ha sido salvado por el Señor,
uno es añadido a la iglesia. Entonces, el reino es la iglesia. Entonces, cuando Cristo venga, tomará a todos los que son de la iglesia y entregará a la iglesia al Padre para que el Padre sea todo en todos y estemos siempre con el Señor. Entonces, no vendrá Cristo a establecer un reino de 1000 años y reinando desde Jerusalén y el mundo impío viviendo ahí como si nada pasara. No, el Señor viene y se acaba todo. Cuando el Señor viene hay una resurrección general y ya no hay oportunidad para otro arrepentimiento, para buscar al Señor. No, el Señor viene una sola vez y vendrá como un ladrón en la noche, sin que nadie lo espere, no habrá señales de su venida. Entonces nosotros siempre debemos estar preparados para la venida del Señor. Tales cosas como que el Señor viene a establecer un reino, no es cierto. Más bien el Señor entregará el reino al Padre cuando nuestro Señor Jesucristo venga y todo ojo le verá. ¿Qué le parece, hermano? Muy interesante, hermano, porque mire de que usted acaba de mencionar de que el reino es la iglesia. Sí. Pero hoy en día hay personas que le tienen, por así decirlo, cierto respeto o cierto fanatismo a Israel, que mencionan y dicen, no, dice, es que Israel, dice, es el pueblo escogido por Dios. Ojo con esto, Israel fue el pueblo escogido por Dios hace mucho tiempo, pero hoy en día, es más, si usted visita el pueblo de Israel, resulta que el pueblo de Israel sigue esperando al Mesías. Entonces ellos ni creen en Cristo como el Hijo de Dios, sino de que lo ven como un profeta más. Entonces fue el pueblo escogido por Dios, pero ahora resulta que hay otro pueblo escogido por Dios. ¿Cuál es ese pueblo? Es la iglesia. Entonces, que la iglesia es el cuerpo de Cristo, y por lo tanto, si la iglesia, si Jesucristo no piense que va a venir, bueno, vamos a dejar la iglesia, vamos a ir por el pueblo de Israel. No, Jesucristo viene directamente por la iglesia. Ojo con esto, por la iglesia, no por las iglesias, porque las personas tienen el concepto equivocado de que cuando Cristo venga va a venir y va a agarrar un poquito de la iglesia católica, un poquito de los mormones, un poquito de los testigos de Jehová, un poquito de la iglesia adventista, un poquito de todas las iglesias va a agarrar y resulta de que va a formar su pueblo y se lo va a llevar. No, no es así, no es así. Jesucristo va a venir por su iglesia, por la iglesia que Él estableció, por la iglesia que Él compró con su sangre. Entonces no va a venir a agarrar un poquito de todas las iglesias, porque es ahí donde se genera el mal concepto de las personas que dicen, no importa la iglesia donde usted vaya, porque al final, con tal nosotros estemos congregándonos ahí, alabando a Dios, Jesucristo va a venir por nosotros. No, no es así. Jesucristo estableció a través de sus discípulos una iglesia como tal, que es la iglesia de Cristo. Y por lo tanto, si usted se aparta, es más, si usted se aparta de la iglesia de Cristo, hermano Johnny, déjeme decirle de que ahí pues ni que llore, ni que haga lo que haga, simple y sencillamente usted se está apartando de la iglesia que Cristo compró con su sangre. Lamentablemente de repente nos encontramos estos episodios donde conocemos de personas pues que son conocedoras acerca de la palabra del Señor, pero se apartan de la iglesia y se van al catolicismo, se van a los mormones. Entonces, de repente no se les dio la mano, que de repente no les gustó algo y se fueron de la iglesia, ¿verdad? Entonces, pensando de que al irse de la iglesia siempre van a poder estar bien con Dios. Entonces, pero la palabra del Señor es clara y dice de que el que se aparta de la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. No tiene para nada a Dios. Entonces, por lo tanto, cuando Jesucristo venga, va a venir por su pueblo, que es la iglesia. Cuando Jesucristo venga, va a venir únicamente por la iglesia, no va a venir por las iglesias. Entonces el pueblo de Israel hoy no tiene absolutamente ya nada que ver con el pueblo de Cristo. Ahora, si el pueblo de Israel se convierte a la iglesia, ahí sí es otro asunto. Ahora, si las personas que van a otras iglesias se convierten a la iglesia que Cristo dejó establecido y obedecen la doctrina del Señor, ahí sí es otro asunto muy diferente. ¿Man? Sí, porque la Biblia dice, hermano, que el Señor de ambos pueblos hizo uno. Exactamente. O sea, tanto de personas judías convertidas al Evangelio, entonces, y de gentiles que fueron también anexados a la iglesia, que esto es precisamente lo que el libro de los Hechos narra, como al principio de la iglesia, todos aquellos que fueron bautizados, todos aquellos que obedecieron el Evangelio, eran netamente judíos, hasta que el libro de los Hechos en el capítulo 10 nos narra cómo fue anexado a la iglesia el primer gentil, en este caso Cornelio,
como él y toda su familia obedecieron el Evangelio, se bautizaron y fueron añadidos a la iglesia. Entonces, tanto de judíos como gentiles, el Señor ha hecho un pueblo, que es su pueblo hoy. Entonces, el pueblo del Señor hoy es la iglesia, y cuando el Señor venga, va a entregar el reino que es de Él, la iglesia, no un país, no habitantes de un país, sino aquellos que son parte del cuerpo de Cristo, aquellos que sostienen y mantienen a través del tiempo la doctrina de los apóstoles, sin añadirle ni quitarle, sin añadirle cuestiones y mandamientos de hombre, o quitarle aquellas cosas que a mucha gente les estorba de la Escritura y que las quitan porque precisamente van en contra de sus intereses. Entonces, la iglesia de Cristo tiene su cabeza, que es Cristo, tiene su doctrina, su cuerpo de fe, que son todas las doctrinas enseñadas por los apóstoles. Si usted lee en las Escrituras, queridos hermanos, dice que la iglesia que comenzó en Jerusalén, esa iglesia dice que perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Si usted toma cuidado y pone atención a los textos que habla de esta iglesia dice que perseveraba en la doctrina. ¿Pero en cuál doctrina? En la doctrina adventista, en la doctrina bautista, en la doctrina católica. No, esas son doctrinas que son totalmente diferentes a la doctrina que está expresada en las páginas del Nuevo Testamento. Entonces, la iglesia de Cristo hoy se identifica precisamente por seguir ese patrón bíblico que dejaron los apóstoles, tal como lo enseñaron en las páginas del Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué más podemos decir? Bueno, cuando Cristo venga, entonces Él entregará el reino al Padre. La tierra será quemada. La tierra no será renovada. Aquí no volverá a haber un jardín como lo hubo al principio. Cuando Juan ve las visiones de la nueva tierra y del nuevo cielo, ya no ve el mar, ya no hay sol, ya la creación es totalmente diferente a la creación que usted ve hoy. Eso se narra claramente en el libro del Apocalipsis. Lo que Juan reveló a los hermanos en las 7 iglesias de Asia es que la tierra no será la misma que vemos aquí. O sea, la tierra será quemada, como dice segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10 y versículo 11. Y después de que la tierra sea quemada, será el juicio final. No habrá nada de su supuesto purgatorio o segundas oportunidades. Después de esto viene el fin, según Hebreos 9:27. Después viene el fin. Y segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10, enseña que todos vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo. Y Apocalipsis 20, versículo del 11 al 15, dice que todos estaremos de pie ante Dios para ser juzgados por las obras que cada uno de nosotros hizo. La vida eterna y el castigo eterno va a ser el último punto que vamos a analizar en estos pocos minutos que tenemos, donde dice, según Mateo 25, del 31 al 33, que todas las naciones serán reunidas delante de Él. Según Mateo 25, versículos 34 y 46, la bendición será para los fieles, y según Mateo 25, versículos 41 y 46, y el castigo será para los infieles. Un día todos estaremos ante el Señor y vamos a recibir aquello que hayamos cosechado mientras estuvimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Nosotros le animamos, querido hermano, querido televidente, que usted no se alarme si Israel está en guerra. Ese país lo más seguro es que seguirá estando en guerra. Las guerras de Israel no son señales del fin del mundo. Los eclipses tampoco, los terremotos tampoco. No, el Señor vendrá sin avisarle a nadie. No habrá señales, el Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿A qué lo animamos? A que esté preparado. Eso sí, que esté preparado, porque no sabemos cuándo el Señor va a venir. Pero si viniera hoy, espero que todos nosotros, queridos hermanos, estemos listos para irnos con Él. Y si usted no está listo, no pierda más su tiempo, porque el tiempo se acaba. Si el Señor ha tardado en venir, es porque le está dando tiempo a que mucha gente se arrepienta de su maldad y de su pecado.
para que cuando Él venga no sean entonces arrojados al infierno, así que no, sino que podamos gozar de la vida eterna juntamente con Él. Así que hermanos, bendiciones, espero que este estudio le traiga tranquilidad a usted, que a través de estas palabras que nosotros hemos hablado, usted no esté afligido, triste por las cosas que están pasando. No, usted lo que tiene que estar es preparado, no importa lo que pase, no importa lo que pase en el mundo, no importa. Lo que sí debemos hacer es estar listos y preparados para la venida del Señor, no importa el día, pero sí debemos estar listos y preparados. Que el Señor me los bendiga a todos. Bueno, esperamos pues de que haya sido de edificación, de aprendizaje. No esté nervioso, no esté pensando en esas situaciones. Entonces, si Israel se mata en guerra, ustedes preocúpese por eso. Entonces, usted preocúpese más bien por tener una vida de acorde a lo que dice la palabra del Señor. Usted preocúpese si no ha entregado su vida a Cristo, le animamos a que lo haga. Entonces le animamos también, le invitamos a que visite nuestras congregaciones en el barrio Santa Marta, contigo al Cuerpo de Bomberos, la Iglesia de Cristo ahí está, y también en la colonia Mata de los Villares San Miguel, una cuadra hacia arriba, ¿verdad? Le invitamos a que usted se acerque a Cristo, es lo mejor que usted puede hacer, es la mejor decisión que usted puede tomar, no va a ser perfecto al hacerlo, nadie es perfecto, pero estamos en un proceso donde tenemos que ir mejorando y cambiando día con día, ¿verdad? Entonces, pero sí le animamos a que lo haga y le animamos también a que puede estudiar detalladamente la palabra del Señor. Si a usted le gustaría estudiar la Biblia con nosotros en su hogar, no tenemos ningún problema con hacerlo, no le vamos a cobrar absolutamente nada. Entonces, simple y sencillamente contáctese con nosotros y nosotros pues le vamos a estar visitando con todo el gusto del mundo y vamos a tener una conversación referente a la Biblia, entonces una conversación que sea de mucha edificación. Sin más que agregar, le deseamos de que pase una feliz noche y que Dios les esté bendiciendo grandemente. Amén. Bendiciones.